Prueba de fuego a través de RPP Televisión, RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Tenemos el gusto de recibir, como les dije, al doctor Joseph Campos, quien es abogado de la presidenta Dina Boluarte en temas de carácter constitucional. Doctor Joseph Campos, le agradezco por su visita aquí a los estudios de RPP. Muchas gracias, buenas noches. Carlos. Realmente buenas noches. He tenido algunos tipos de resistencia, salida de medios, pero ya que me has invitado, estoy aquí dispuesto a darte las respuestas que conozco, ¿no? Muchas gracias por su deferencia. ¿Y por qué tenía esa resistencia de salir a los medios? Porque ciertamente creo que hasta ahora se ha instalado una cultura donde el escandalete se quiere dar trascendencia. Y ciertamente creo que se está configurando el escenario que la Constitución nunca quiso, ¿no? Una presidenta a la que sometemos a un acoso de tal manera que en vez de preocuparse de gobernar, tiene que estar en diligencia por aquí, denunciada por acá. Como decía el doctor Nakazaki, se ha vuelto caserita el Ministerio Público. ¿A qué se refiere con escandaletes? ¿Cuáles son esos escandaletes para usted? Por ejemplo, el tema de la operación quirúrgica, como el tema de haber construido una hipótesis narrativa sobre lo que va a ocurrir mañana. Como esos temas no están a mi cargo, a mí realmente no me interesan. Y ciertamente creo que a la población debería interesarle más o menos, porque en realidad lo que creo que importa, insisto, hemos cambiado de paradigma de lo que representa la actuación que se espera conforme a la Constitución de la Presidenta de la República para haber hecho de la política un show que finalmente estaba... Pero doctor, disculpe, pero a ver, este tema de la cirugía a la que se sometió la presidenta, ¿le parece un tema menor? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque aquí lo que obviamente se manifiesta, o lo que podría haber recurrido, ya usted me dará su opinión, por supuesto, y me remito a la opinión de otros constitucionalistas, es infracción a la Constitución y de pronto un país que se quedó por días sin la cabeza, que es la presidenta de la República. No, le estoy planteando cómo está el panorama en estos momentos. Entonces, ¿esa situación para usted le parece algo menor, sin importancia? Yo creo que sí, por dos razones. Porque creo que la Constitución exige formas de interpretarlas. Así como yo no puedo interpretar en contra de los derechos fundamentales, yo no puedo interpretar en contra de la separación. Y aquí se interpreta mal aquella situación que la Constitución previene. Primero, la incapacidad justo apunta a una situación extrema donde una persona no puede hacer algo. Dos, el impedimento es no poder hacer algo. Pero eso tiene que ocurrir, no tiene que pensar que puede ocurrir. Si ha tenido una intervención que no generó una situación ni incapacitante, ni le ha provocado un impedimento para gobernar, porque aparentemente existen documentos durante esos días. Aparentemente, pero no se ha mostrado. No, se ha demostrado porque hay decreto supremo. Lo que pasa es que lo que pasa es que acá se confunde con el hecho de que ella no haya aparecido físicamente o públicamente, con el hecho de estar incapacitado o impedida. Son dos cosas diferentes. Entonces yo sí creo que en ese sentido, ella, si sufrió la operación, porque yo hasta ahora ni siquiera le he preguntado ese tema, porque realmente es un tema íntimo. Segundo, se convoca una situación por una comisión para que el médico vaya a hablar. El médico no puede hablar. El tema acá, por ejemplo, se ignora que el señor tiene un secreto profesional que tiene que resguardar para su bien, porque él guarda un secreto que no es suyo, que es de otro. Entonces, se genera una situación donde hay de imposible solución, pero al final de cuentas hay una denuncia y además sostenida por colegas que ciertamente parece que han ido hasta universidades prestigiosas afuera, pero han ido a estudiar, pero no sé si han aprendido. El punto está en que hay que buscar lo que quiere la Constitución. Pero desde el momento, doctor, perdón, en que se habla de una posible violación a la Constitución y una ausencia de una presidenta en su cargo, ya no es un tema privado, sino pasa a ser un tema de interés público. Por eso justamente las consultas que hemos hecho y también las entrevistas sobre el particular y los pronunciamientos que hay, cada quien tiene su opinión, ¿cierto? Pero es que tiene que ocurrir el impedimento y la incapacidad para que suceda lo que la Constitución previene. Una persona puede estar, digamos, incapacitada por unos días después de una operación. Puede estar como no puede estar. Pero tendría que comunicarlo al Congreso, porque el Congreso es justamente el que decide la suspensión temporal. Cuando ocurriera que no existe incapacidad, la suspensión es por incapacidad, no poder hacer nada. El impedimento que activa la sucesión es no poder hacer algo. ¿Ha ocurrido uno o lo otro? No.
Entonces lo que yo no sé es que debió haber pedido permiso, pero frente a la situación incapacitante o el impedimento, no antes. No antes. No, comunicar. Además, no, tampoco, porque imaginemos que Lula, ¿no? Que en este momento ha tenido una intervención. Lo que resulta siendo es evidentemente que va a tener una intervención de una relevancia fundamental. Y la gente dice, cuando ocurra la situación, activará la sucesión a favor de su vicepresidente. Acá lo que se ignora es en el mundo de la política que ha ocurrido una situación particular. Cuando ha entrado a ser presidente de la República, Dina Boluarte, entró en soledad política. Porque evidentemente para ser presidente de la República tuvo que ser leal a la Constitución y romper con Perú Libre. Entonces no existe vicepresidente. Entonces lo que yo creo que es una situación incapacitadora o que provoca un impedimento que active la situación, primero tiene que ocurrir y segundo, tiene que tener trascendencia, porque si no estaríamos dándole el poder al presidente del Congreso por horas. ¿Eso quiere la Constitución? No quiere. No quiere eso la Constitución, porque lo que define habla de eso en el artículo 115. Lo que define políticamente la Constitución son dos situaciones. La línea de sucesión. La defensa de los derechos y segundo, la separación de los poderes. Entonces uno no puede interpretar a favor de la concentración del poder. Bueno, yo sí creo que ese es un tema que... Pero es un tema que ciertamente para mí tiene su abogado. Yo tengo una opinión, insisto, y comparto la de Nakazaki, de que ciertamente convertir eso en un delito me parece un exceso. Pero claro, no faltarán aquellos que hagan ejercicios malabarísticos que, insisto, está bien. ¿Y qué opina que el hecho de que la fiscal de la Nación le ha abierto investigación? Bueno, ¿y qué me extraña? ¿Qué me puede extrañar? ¿Por qué le extraña? A mí ¿Por qué no le extraña, mejor dicho? ¿Por qué? Porque acá hay una práctica, insisto, hay una lectura que el Tribunal Constitucional debe corregir y establecer que las investigaciones que se abran tengan que ser en la clave que la Constitución quiere. Es decir, no le hables porque se cae el árbol de Navidad. No es así. La Constitución quiere que gobierne el presidente de la República. Las actividades que se puedan habilitar son para conservar pruebas, para establecer cuestiones urgentes. Pero no puede ser urgente que una investigación preliminar contra el presidente de la República materialmente sea hasta un proceso, con todas las connotaciones de orden y costos de orden político. ¿Y qué estaría buscando la Fiscalía con esto? Bueno, lo que hacen los fiscales y los jueces que cobran notoriedad política, generan una forma de legitimación a partir de lo popular, cuando ni los magistrados, sea fiscal o juez, no debe obtener legitimidad a través de este tipo de persecuciones. O sea, la fiscal de la Nación quiere notoriedad política. Bueno, pero, con esta investigación. A ver, yo me pongo en las voces de Humberto Abanto, de César Nakazaki, que todos pensamos que ciertamente los delitos son las últimas ratios para abrir una investigación. Cuando uno abre una investigación, como dicen los americanos, provoca oprobio público pero le pregunto, y quita legitimidad al La doctora poder Delia político. Espinosa quiere figurar con esta investigación, dice usted. Bueno, como todo el Ministerio Público. Como todo el Ministerio Público durante este tiempo. Pero específicamente por Delia Espinosa. A mí me parece que ha generado una situación intrascendente, una investigación. ¿Y qué problema sería que lo diga? Si lo he dicho con Patricia Benavides, lo he dicho con el anterior fiscal y podría decirlo tranquilamente. Yo no personalizo, yo hablo de un Ministerio Público autoritario que está obteniendo una legitimidad política que no le corresponde. Doctor, los jueces y los fiscales deben actuar conforme a la Constitución y la ley, doctor, no por lo popular o impopular. Ok. Mañana se va a realizar esta diligencia, ¿no?, de comprobación del recorrido que hizo la presidenta hasta Mykonos. ¿Sabe usted si ha sido citada, va a asistir el día de mañana? ¿Tiene conocimiento? Tampoco, yo tampoco no converso, ni siquiera le he preguntado si se ha operado, no le he preguntado sobre ese tema, porque aparentemente ahora con los nuevos personajes que están apareciendo, pareciera que ha sido una reunión familiar que ha querido mantenerla en discreción. Es lo que creo. Entonces resulta siendo que ha cambiado ahora el centro de la noticia. Y sin embargo va a aparecer esa investigación el día de mañana. Pero bueno, no sé quién estará usted que debería asistir? Apoyándola. ¿Cree usted que debería asistir? ¿Yo? No, la presidenta, a esa diligencia. ¿Debería participar si la citaron? ¿Le parece conveniente o no? A ver, lo que pasa es que después se ponen unas narrativas absurdas como que estoy, colaborando con la no investigación, etcétera. Pero ciertamente yo no sé, prefiero evitar esa respuesta porque al final de cuentas me parece, insisto, parte de estas situaciones que no tienen sentido. Hoy el Ministerio Público ha encontrado una nueva veta de legitimación a través de perseguir algo que es popular, cuando ciertamente debería entender que su tarea no es ser popular,
es que tener una actuación conforme a la Constitución. ¿El Ministerio Público está persiguiendo a la presidenta? ¿Y qué está haciendo materialmente? La está llenando de denuncias. Yo hasta ahora tengo la denuncia sobre el tema de genocidio, que después de 18 años recién se dan cuenta, 18 meses, perdón, recién se dan cuenta que no era genocidio. Imagínate. Ok. A ver, doctor, la presidenta ha dicho el día de hoy que no tiene miedo a nada, ¿cierto? Que no teme y que va a seguir con su trabajo. Creo que esta pregunta se la he hecho antes, pero quisiera volvérsela a hacer. ¿No cree usted que la presidenta tiene que salir públicamente a aclarar todo lo que está pasando, dudas, por una cuestión de transparencia? Ya, alejémonos de lo legal, de lo constitucional. Por una cuestión de transparencia al país, porque ella es la presidenta de la República, no es cualquier persona. ¿No debería salir en una conferencia a decir lo que tiene que decir y despejar las dudas y acabar con esto? Lo que yo creo es que debería seleccionar algunos temas para que eventualmente pueda dar luces. Lo que no puedes tener también es una presidenta constantemente sometida a situaciones que eventualmente pueden tener costos políticos de alguna manera. No, pero acá se trata de decir la verdad, simplemente, despejar las dudas. Bueno, pero repito, cuando ella guarda silencio no dice mentiras. No, está bien, está en su derecho, pero por una cuestión de transparencia. Ya, mira, pongamos en la hipótesis que eso sea la decisión que ella adopte. Lo que yo digo es lo siguiente: en el 2026, esa actitud que está tomando el día de hoy va a tener o su beneficio o sus costos. De repente, en su momento, querrá desarrollar una vida política ulterior, de repente ya no le interesa. Pero cualquier costo tiene que ser político. Lo que a mí me sorprende es que estas situaciones provoquen situaciones jurídicas. O sea, porque lo que acá estamos viendo es tener la percepción de que debe ser que la presidenta esté en todo momento respondiendo todo tipo de imputaciones. No. Pero la presidenta no responde. Por eso, eso es lo que se quiere. No sale a hablar, pero no es que es lo que hablar. se quiere. Y yo creo que no es necesario hacerlo. Puede ser que asuma el costo político de no hacerlo, pero es un costo político. Lo que no puede ocurrir es que eso se convierta en un problema jurídico. Yo, por ejemplo, ¿cuál fue mi interés de venir el día de hoy? ¿No? Era más bien referido a lo que ha pasado con algo que sí se vincula a mi tarea, que es la defensa sobre el tema de los fallecidos durante las manifestaciones violentas, ¿no? Y he visto a que el ministro de Educación, pues bueno, ha tenido una participación infeliz y que luego ha corregido. Yo me quedo con la corrección. Sin embargo, sí debo lamentar que haya ocurrido durante algún momento la percepción de eso. ¿Por qué? Y ahí sí te voy a comentar lo que pasó. Desde el principio, cuando yo me puse de acuerdo con la presidenta de la República, teníamos muy claro que el propósito de la defensa comenzaba con una vocación de defender la institución presidencial por encima incluso del personaje que en estos momentos lo tiene. Segundo, porque queríamos efectivamente quitarle al violento, quitarle al que quiere utilizar políticamente esta situación que es una desgracia, porque todos lamentamos la muerte de los peruanos. Para nosotros es una especial preocupación el peruano que murió, que en cualquier circunstancia siempre se lamenta. Es preocupación el militar y el policía que sufre una persecución. ¿Pero a usted le parecieron convincentes las aclaraciones del ministro Quero, sinceramente? Porque la verdad que ha dejado muchas dudas. Habla de que supuso que la periodista le preguntó sobre el tema de la pena de muerte y de los violadores cuando la pregunta era clarísima, era precisa. Y salió con esa respuesta tan dura y después, bueno, intentó aclararlo, pero ha dejado muchas dudas. Pero por eso, frente a cualquier duda, salgo yo a decirle lo que yo... Primero, el encargo profesional tal y como lo asumí con los propósitos que tengo. Segundo, lo que yo conversé con la presidenta de la República en ese momento. Todos estamos... ¿Sobre las declaraciones de Quero? No. Sobre lo que pasó en enero, en diciembre, a febrero del año pasado. Que era una situación de desgracia para el país, que una desgracia es una situación no querida por nadie. Por nadie. Y que todos los peruanos que murieron lamentamos. Pero también lamentamos la situación en la que quedan aquellos que son señalados como los victimarios. Y ciertamente lo que hemos querido en todo momento es hacer una defensa por respeto a las víctimas, precisamente. Y ciertamente yo, hasta donde yo tuve la noticia de las declaraciones de Morgan Quero, a quien tengo un especial aprecio,
es que era definitivamente objeto de rechazo las primeras. Y yo me quedo con su corrección. Más allá de que pueda o no convencer, lo cierto es que él trata de decir que no dijo lo que dijo. Pero al final de cuentas, por encima de la convicción que pueda provocar, lo que sí me queda a mí es decir lo siguiente, a todos aquellos que me están viendo. Nosotros tenemos la intención de llevar adelante esta defensa constitucional pensando en la democracia, en la institución presidencial y por respeto a las víctimas, de todos aquellos peruanos que sufrieron y perdieron la vida. ¿No cree que este tipo de declaraciones, por más que intenten después aclararlas, le hace un daño muy grande desde el punto de vista político al gobierno? Por supuesto, eso no lo discuto. Yo creo que lamentablemente, a ver, ese es el problema. A ver, tú eres un periodista que ha tenido la experiencia del reporte. Entonces tú tienes una cancha distinta, ¿cierto? Entonces yo sí creo que eventualmente ha sido o un descuido o eventualmente no escuchó, con lo cual el político, además de estudiar la política, como es el caso de Mora, que es muy estudioso y es un tipo con excelentes acreditaciones académicas, de repente debería entender que hay que estar un poco más atento con la pregunta. Si es que efectivamente... Pero él se sobrepara y escucha la pregunta de la periodista. Pues, entonces que asuma el costo que asuma. Yo acá solamente estoy viniendo para precisar que eso entiendo, porque así fui convocado, no es ni mi posición ni la posición de la Presidenta de la República. ¿Y cuál debe ser ese costo que debe asumir? No lo sé. ¿La salida del gabinete? La que eventualmente decía la Presidenta. Yo me he dedicado a ser un abogado estrictamente abogado. Acá ser abogado político es muy peligroso, Carlos. Cuando tengas pero también ha hecho comentarios políticos. Sí, por cierto, pero cuando lo hago como abogado tengo un problema. Cuando yo veo a Mateo Castañeda, cuando veo otros tipos de abogados que inmediatamente son puestos como ideólogos de una actuación criminal, creo que hay que tener el cuidado respectivo. Pero nuevamente, yo creo que al final de cuentas, creo que corresponde en este momento ser muy precisos en que las víctimas son víctimas del Perú, son peruanos que han sufrido la pérdida de la vida en circunstancias muy lamentables. Una pregunta sobre el tema de la operación de la presidenta que se me quedó en el tintero, como se dice. ¿Esta ausencia del cargo implica una infracción constitucional para usted? Para mí no. Yo creo que lo que tiene que hacer una infracción, o sea, lo que primero puede ocurrir es que hasta ahora, y creo que podrá ser una pregunta que nunca necesariamente puede ser respondida, insisto, las circunstancias de la intimidad en torno a la salud, la religión, la política y hasta la sexualidad, que son temas centrales en la intimidad, podría ser una respuesta que nunca se escuche. Pero finalmente creo que lo que debió haber provocado algún tipo de infracción es primero la actitud dolosa de no querer gobernar, la actitud dolosa, la circunstancia especialmente grave de lo que represente algún supuesto de no tener capacidad o de no poder gobernar. Hasta ahora existen decretos supremos, actos presidenciales que existen supuestamente y que, bueno, con eso se estaría diciendo que no dejó de gobernar. Una cosa es que no haya gobernado y otra cosa es que de repente no haya aparecido. Imaginemos que sea cierta la operación. Probablemente haya tenido algún tipo de situación física que no necesariamente haya querido visualizar. Entonces, eso lo tendrá que responder ella en su momento, pero lo que yo sí creo es que por la intrascendencia, anteayer creo que escuchaba a Vitocho, ¿no? A Víctor García Belaúnde, que él decía claramente los ejemplos históricos que ha ocurrido situaciones parecidas y nadie ha entrado a generar un problema en torno a ese tema, ¿no? Doctor, una última pregunta de mi parte. Hablando justamente de este tema de los muertos en las protestas, ya que usted habló de las declaraciones de... Yo nunca digo protestas, digo manifestaciones políticas violentas. Bueno, ok. Sobre este tema, ¿cómo tomó las expresiones de Ernesto Blume, quien dijo que le había aconsejado mayor represión a la presidenta Dina Boluarte contra los manifestantes? Yo no la escuché, lamentablemente, recién me han referido, y no sé el contexto en que lo ha dicho Ernesto, pero lo que sí creo que queda claro es lo siguiente. La hipótesis en la cual yo manejo mi defensa es que el Estado puede responder frente a la violencia. La protesta solo se ejerce de manera pacífica. Eso lo dice
la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana cuando visitó y la Corte Suprema Peruana. Todo aquello que hemos visto no está dentro de lo que se denomina protesta. Por eso es que yo me resisto. Entonces, como eso no es protesta, habilita un deber constitucional, manifestación política violenta, con objetivos violentos e inconstitucionales, como lo ha dicho la propia Comisión Interamericana en el informe. Cuando tú quieres que... O sea, para ustedes las manifestaciones que han habido en 2002, 2003, ¿todas han sido violentas? ¿Cuál 2022? Fines del 2022 y comienzo del 2023, ¿fueron violentas? Ahí ocurrieron lamentablemente las muertes. Bueno, creo que si podemos ahorita, y me permites, ahorita te puedo alcanzar un video y que si me da tiempo te puedo alcanzar un resumen de las imágenes que vimos. Toma de carreteras, que provocó la muerte de dos niños, ¿ya? Tomas de aeropuertos, gente sableando en el suelo. ¿No está generalizando? No, la manifestación fue violenta. Porque han habido manifestaciones puede haber manifestantes, puede haber gente que ha ido con la vocación. Pero decir que todos han sido violentas... No, las manifestaciones fueron violentas. Gente que habrá ido a protestar, estoy completamente seguro, y que luego encuentra gente que hace lo que debió ser una reunión y una manifestación pacífica para protestar, se convirtió en violenta. Entonces, frente a esa conversión de una protesta en manifestación violenta, se activa un deber constitucional, porque el derecho de los que están ahí están al lado de los derechos que no participan de la violencia. Entonces, que el derecho del violento va a estar por encima de alguien que no quiere la violencia, tampoco es así, ¿no? Doctor José Campos, muchas gracias por su visita. Muy amable. Gracias.